Bienvenidos a todos, mi nombre es Belén Maldonado, soy licenciada en Trabajo Social y formo parte del equipo de la Mesa de Género y Poblaciones Prioritarias de la Facultad de Artes. Quería invitarles a compartir con nosotras una serie de entrevistas que hicimos a artistas de nuestra facultad, en donde dialogamos en torno a dos grandes y desafiantes temáticas como lo son la perspectiva de género y las artes. Hay lugares de mi infancia que llevo siempre conmigo. Cierro los ojos y están ahí. Me recuerdan de dónde vengo y parte de lo que soy. Bueno, el tema de la investigación era temas tabú en la escena en el teatro para niñas. Y bueno, vivimos en un mundo que es adultocentrista, digamos. Entonces hay un montón de temas que no se les muestran a las niñas. Y temas que a ellos y a ellas les atraviesan, ¿no? Yo empecé a pensar en este tema para mi trabajo final cuando llegaron mis 6 sobrines a este mundo. Y de repente comencé como a alertar aún más sobre la cantidad de problemáticas y temas invisibilizados, censurados, postergados también, porque, bueno, las niñas son los eternos aún no, ¿no? Como, bueno, aún no tal cosa, como si llegara a la adultez fuera el momento para hablar sobre determinadas cosas. Y obviamente eso me llevó también a pensar mi propia infancia y la cantidad de lugares y de posibilidades que no se me mostraron, o que se me postergaron, como comentaba recién. Entonces un poco el posicionamiento político de la obra también fue desde ese lugar, ¿no? Algunas tardes en las que mi mamá no estaba en casa y no había nadie más viendo, a mí me gustaba ponerme la ropa de mis hermanos varones. Era de varón, era más cómoda y me gustaba. Nosotros como realizadores nunca habíamos trabajado con teatro para niñas antes, así que fue como un proceso muy exhaustivo, muy difícil, con muchos prejuicios también en una primera instancia. Y el lugar que ocuparon las niñas, en primer lugar, fue de alguna manera como conectarnos con las niñas que también fuimos y con esos deseos, con esas inquietudes, con lo que nos atemorizaba también de niñas. Y después, el más importante fue organizar ensayos abiertos con niñas que fueron bastante difíciles de coordinar porque bueno, el tema de la investigación es temas tabú en teatro para niñas y la obra específicamente es sobre disidencia sexual y problemáticas de género. Entonces fue como muy complejo encontrar alguna institución educativa que quisiera tocar esos temas porque, bueno, hay ciertos espacios en los que todavía es complejo de ser abordado. Así que bueno, lo pudimos llevar a cabo y por suerte tuvimos 2 experiencias muy preciosas. Y uno de los descubrimientos como más lindos de esas instancias fue como entender que el valor que por ahí tenía la obra que estábamos ensayando era de que podía ser un encuentro, como un espacio de encuentro intergeneracional, ¿no? En una sociedad adultocéntrica que todo el tiempo está pensando espacios separados para niñas y para adultos, que nuestra obra pudiera funcionar como un espacio de encuentro, nos parecía algo muy precioso y fue algo que descubrimos en esas instancias, en esos ensayos. ¿Y qué pasa con las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas? ¿Qué devolución había ahí? Teníamos mucho miedo al momento de estrenar, porque bueno, sabíamos que por ahí el recorrido que suelen hacer las obras destinadas para la infancia es en las instituciones educativas. Entonces teníamos mucho miedo porque habíamos tenido estos no al principio. Por suerte estrenamos hace un año y han sido más las puertas que se nos abrieron que aquellas que se nos cerraron, que hubo también puertas que se nos cerraron por la temática. Con los adultos también hemos tenido como devoluciones muy conmovedoras también. Que creo que fue la segunda o la tercera función, una mujer adulta, una colega, termina la función y se me acerca y me dice: qué hermosa la obra, me encantó, qué sensible, pero me dice, no es para niños. Y a esa misma función fue una niña de 5 años que terminó la obra y fue a su casa y con unos juguetes y con unas cajas armó como la escenografía de la obra, se puso un vestuario, buscó una guitarrita y empezó a actuar escenas de la obra. Y la madre la filmó y nos manda ese video por Instagram.
bueno, todavía lo tengo guardado como un tesoro ese video, lo pasé en la defensa del trabajo final. Y nada, a mí eso siempre me hace pensar como esa experiencia de esa función con esas dos espectadoras que creo que los adultos tenemos que hablar un poco menos, opinar un poco menos y escuchar un poco más. Porque nada, como te comentaba recién, hay diversidad en las infancias y diversidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio de dejar de pensar que las niñas son una masa que siente, piensa, desea más o menos lo mismo o que les gusta más o menos el mismo tipo de teatro. Claro. Entonces, bueno, con respecto a esa pregunta, siempre pienso como eso, ¿no? Como lo fundamental de dejar de etiquetar a las infancias de una sola manera.